Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Los invito a reflexionar un ratito conmigo el Evangelio de hoy, sobre la verdadera familia de Jesús. Dice así, es el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versos 19 al 21, son solo 3 versículos, es cortita, pero tiene mucho contenido rico, riquísimo, ya van a ver. Y dice así, su madre y sus hermanos fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Hacía una composición del lugar, así como nos enseña San Ignacio, y me imaginaba estando en medio de esa multitud, ¿no? Contemplando a Jesús en medio, rodeado de tanta cantidad de gente, impresionante la cantidad, la multitud. Llega María, llega con sus hermanos. Hermanos eran los parientes. En el lenguaje hebreo y arameo no es tan amplio como el nuestro, que se pueden designar como es a los todos dentro de una familia tienen nombres. Este es el tío, el hermano, el primo, etcétera, etcétera. Ahí a los parientes se les llamaba hermanos. Bueno, aclarado esto, seguimos. Llegan María, llega con sus hermanos. Quieren acercarse a Jesús, pero no pueden. Entonces la gente que conocían a María, sabían que era la madre de Jesús, le dicen a Jesús, Jesucito, mira, ahí está tu mamá y tus hermanos. Entonces Jesús les responde de una manera que nos deja a todos, wow, con la boca abierta un poco, con los ojos bien grandes, y les dice, tu madre y tus hermanos, dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Bien, primero y antes que nada me imaginaba a Jesús predicando sobre el reino de los cielos. Y una de las cosas que me llamaba la atención de todo esto es, y digo, en ese tiempo la multitud que lo seguía era una multitud que estaba hambrienta de Dios, hambrienta de la llegada del Mesías, hambrienta de consuelos bajo muchas opresiones políticas, también religiosas. No nos olvidemos lo que dice la palabra sobre los fariseos, ¿sí? Que oprimían al pueblo, exigiéndoles cumplimientos y cumplimientos y cumplimientos, ¿sí? Que ellos a veces ni siquiera con un dedo alcanzaban a cumplirlo. Bueno, entonces era un pueblo como que estaba carente de muchas cosas, ¿no? Y de repente llega Jesús y les empieza a hablar del reino de los cielos, de un reino que no es el de esta tierra. Y todos quedan como extasiados. Y más allá de que él usaba parábolas para explicar sobre el reino, lo más cercano que ellos podían llegar a entender era también no solamente lo que Jesús hablaba sobre el reino en palabras, sino de la manera en que lo explicaba sobre los hechos, con los hechos. Cada vez que hacía un milagro, cada vez que sanaba a un enfermo, cada vez que liberaba a un oprimido por el diablo, cada vez que pasaban esas cosas maravillosas, Jesús predicaba sobre el reino. Entonces, ¿se imaginan a esa gente? ¿Cómo no lo iban a seguir? Si estaban recibiendo el consuelo de sus vidas, lo que ellos estaban esperando, ¿se imaginan aparte a Jesús un ser de amor? Hablar, ¿cómo habrá hablado nuestro amado Jesús? ¿Cómo habrá hablado? ¿Se imaginan sus miradas, sus gestos, sus formas, el amor que habrá salido por todos sus poros? Yo no sé, ¿no? Pero desde ahí puedo llegar a entender un poquito lo accesible que era Jesús para todos, hasta el punto de que lo seguían de tal manera que no lo dejaban descansar. Y él dejaba que no lo dejasen descansar, porque se llenaba de compasión por esos que estaban como ovejas sin pastor. Así un día los describió.
Y ese día Jesús quería dejar un mensaje bien clarito. Y era sobre la palabra de Dios. Y cuando llegó su madre y sus hermanos al lugar y le dijeron, Jesús dijo, ajá, muy bien, voy a utilizar el amor que tengo por mi madre para que ellos puedan llegar a entender de qué se trata cuando yo les digo, escuchen mi palabra, practiquen mi palabra. Y ese reino que yo les estoy mostrando, del cual les estoy hablando, lo van a poder empezar a vivir en sus vidas, lo van a encarnar en ustedes. Y van a poder comprobar que todas las tristezas de este mundo, que todas las opresiones de este mundo, que todo lo que aquí nos aplasta, en la propuesta del Señor hay vida en abundancia. Y que todo en Él tiene un sentido que va más allá de lo aparente y que va mucho más allá incluso de la fuerza destructora que puede llegar a tener cualquier hecho vivido en esta tierra. Jesús en la cruz transformó todo. Y a la cruz, que era un lugar de muerte, le dio un sentido de vida, la hizo un signo de vida. Entonces, imagínense. Y nos hizo una promesa, una tremenda promesa. Mirá, si vos escuchás mi palabra, si vos practicás mi palabra, vos vas a ser como mi madre para mí. Ahora, ¿ustedes se imaginan esto? Ustedes, porque para eso hay que imaginarse, y para nosotros podemos llegar a intuir algo, pero no tenemos, nunca vamos a poder llegar a verlo completamente porque no lo podríamos soportar. Pero ¿se imaginan el vínculo de amor que los unía a Jesús y a María? A esta madre con este hijo. Es inimaginable, es de una belleza que nosotros no la podríamos soportar porque estamos acostumbrados a otra cosa. No estamos acostumbrados todavía a la vida del reino. Y ellos dos vivían la vida del reino en sus vidas. Y aquí Jesús hace una promesa preciosa. Mirá, si vos escuchás mi palabra y la practicás, tu relación conmigo va a ser como la que yo tengo con mi madre. Vas a ser mi hermana, mi hermano y mi madre. ¡Wow! Dios mío. Dios mío, qué belleza. Pero si tenemos que buscar el verdadero sentido o lo principal, el mensaje principal que el Señor quiso transmitir, fue el de poner, el de entronizar, el de exaltar a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. La importancia que Él les dio. La importancia que Él les dio. Escuchen, practíquenla. Escúchenla, practíquenla. Yo les quiero contar un testimonio pequeño que vivía cuando comenzó esta historia de amor con Jesús Palabra, que fue más o menos para el año 2000, 1999 por ahí, que la madre me lleva a Jesús y me lleva la palabra y empecé a leer la palabra y escucharla y me decía, llévala a tu vida, y la llevé a mi vida y cuando la llevaba a mi vida escribía, horas escribía, me levantaba muy temprano para escuchar su palabra y para llevarla a mi vida y para escribir. ¿Y saben qué me pasaba? Que escribía horas y no me cansaba. Y de repente un buen día me pongo a hacer un deber con mi hijo porque había faltado a la escuela por enfermedad. Entonces fui a copiar lo que habían hecho en el día. ¿Y qué sucedió? Que cuando empecé a escribir todo lo que habían hecho en el día, sus compañeros, me acalambré la mano. Y hacía 10 minutos que estaba escribiendo.
Y digo, ¿cómo me acalambré la mano y no me da la mano? Y a la mañana, y ahí me di cuenta de que lo que me pasaba cuando escribía lo que la palabra le hablaba a mi vida durante la mañana, que tengo cuadernos y cuadernos y cuadernos escritos, me di cuenta que era una gracia del cielo, que era un llamado verdadero que Jesús me hacía a escucharlo y a escribir. Si yo tuviera que testimoniar todo lo que la palabra hizo en mi vida, las sanaciones por las que me hizo pasar, sanaciones interiores, porque fue una historia dura la de mis comienzos, la de mi génesis. Y eso había que sanarlo. Y Jesús se encargó de sanarlo de esa manera, presentándome a mamá, a María, y ella llevándome a la Eucaristía y llevándome a Jesús. Palabra el Jesús completo, lo que siempre digo, el Jesús completo. Porque cuando uno va a misa lo comulga Jesús bajo dos formas, en el altar de la palabra y en el altar de la Eucaristía. Y ahí nos alimentamos y salimos, pero rellenitos de Jesús, rellenitos de ese espíritu de amor, del espíritu del amor de Dios. Pero tenemos que hacerlo y tenemos que escuchar y escuchar esa palabra. Y cuando alguien viene a mí y me dice, hermana, mira, yo no sé interpretar la palabra. ¿Cómo que no sabes interpretar la palabra? No, porque hay que estudiar, porque hay que esto, porque mira, yo nunca estudié. Pero la palabra, no hace falta ser un gran teólogo para escuchar la palabra de Dios, porque no escuché, si lees la palabra de Dios, en ninguna parte de la palabra de Dios te va a decir, la palabra de Dios no es para todos, sino que a todos la palabra de Dios nos dice, escuchen, a todos. Y a la palabra de Dios hay que escucharla y quedarse, si no tenés estudio para comprender toda la teología, todo lo que la teología nos dice sobre la palabra, sobre Dios mismo, entonces simplemente hace un análisis sencillo. El análisis sencillo cuando alguien te está contando algo. Dios se hizo palabra para venir a conversar con nosotros. Se hizo palabra. Él es el verbo encarnado. Es la palabra hecha carne. ¿Cómo voy a dejar hablando, a dejar que hable solo, sin responderle? Si la palabra de Dios es siempre actual. Hay tanta gracia, hay tanta riqueza, hay tanto amor del cielo derramado en la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy Jesús nos dice y nos anima y nos empuja y nos dice, mira hijito, mira hijita, si vos escuchás la palabra, vas a tener la relación, el vínculo que yo tengo con mi madre. Porque ella sí que supo de escuchar la palabra de Dios. Y por eso María es quien es ante Dios. Y por eso fue elegida para ser la madre de Dios, la reina del universo, la hija predilecta del Padre, la esposa del Espíritu Santo. La madre del Verbo. Simplemente los animo a que no le tengan miedo a la palabra de Dios. Está bueno escuchar lo que interpretan algunos. Siempre les digo lo mismo a mis hermanitos de comunidad. Está bueno escuchar lo que dice este curita, el otro curita, lo que la iglesia nos dice, por supuesto, formarnos, por supuesto. Pero no hay que esperar a tener toda la formación porque créeme que nadie la tiene. Ni el Papa tiene toda la información o la formación que debe tener sobre Dios. Ni en el cielo, ni los bienaventurados conocen a Dios por completo al 100%. Ese misterio divino, insondable, nadie, impenetrable, nadie puede conocer el misterio de quién es Dios por completo. Jamás lo va a entender. Entonces no me puedo quedar esperando con las manos cruzadas. Tengo que empezar a escucharlo en su palabra, porque es una belleza lo que Él nos dice. Hay promesas bellas. Ustedes imagínense a toda esa gente escuchando al Señor y viendo cómo sanaba, cómo liberaba, cómo restauraba vidas, cómo devolvía la vida. Simplemente esto, hermanitos. Si Jesús hoy te está contando esto, y bueno,
Imagínate que te lo está contando y vos que le vas a decir, Jesús, y bueno, ¿y por qué no atendiste a tu mamá? Y Jesús, y bueno, y qué sé yo, qué bueno que lo hayas visto así, que hubiera una multitud escuchándote. Mira, con una respuesta sencilla, empezá así, despacito, despacito, con una respuesta sencilla y pedile la ayuda al Espíritu Santo, eso es lo principal. Porque el que te ilumina para que puedas comprender es el Espíritu Santo. Y desde lo sencillo, desde la respuesta, aunque parezca tonta, vos empezás a dialogar con aquel que se hizo palabra para venir a dialogar con vos. Y no lo podés dejar hablando solo. Es así, de sencillo. Y después pedirle al Señor que si en tu corazón nace ese hambre y esa sed de amor, esa sed de amor por su palabra, por escucharlo, por entenderlo, por comprenderlo, por conocerlo, Él va a abrir todos los caminos para que en vos se dé lo que estás buscando. Y si lo estás buscando es porque es Él quien puso esa semillita en su corazón, como la puso en mí. Las cosas que Jesús palabra hizo en mi vida, yo no te lo puedo explicar. Ya algo les comenté antes. Comprenderlo, ese don que se llama ciencia infusa, comprenderlo, pero todo lo que Él fue haciendo, sanando mi historia, sanando mi vida. No tienen idea. Algún día voy a contar, más adelante. Bueno, muchas bendiciones, ya re tarde. Muchas bendiciones, que Dios los bendiga en abundancia, que los llene de su amor, que tengan un descanso tranquilo, que el Espíritu Santo siga obrando durante la noche, en nuestro sueño, en nuestro descanso, tengan un amanecer precioso y puedan disfrutar de cada día, de cada momento de la vida, pensando que Jesús está con ustedes, siempre. Un abrazo grande y muchas bendiciones. Chao, chao.